Estimadas compañeras, estimados compañeros, un cordial saludo. Nos comunicamos con ustedes para informarles que el padre Andreu Oliva, salesiano jesuita, presentó el pasado 1 de diciembre a la Junta de Directores la petición de ser relevado en el cargo de rector por motivos personales. La Junta, comprendiendo dichos motivos, ha aceptado la solicitud y quiere dejar constancia de su profundo agradecimiento al padre Oliva por sus 13 años de generosa entrega y dedicación a la UCA y a su comunidad universitaria. Años en los cuales supo conducirla con claridad de objetivos, rectitud y alto espíritu de servicio, consolidando la calidad y excelencia que han caracterizado a esta universidad desde su creación, dando continuidad al legado de los mártires de la UCA y haciendo realidad la misión institucional en un contexto nacional e internacional especialmente difícil. De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la universidad, la Junta de Directores ha elegido como nuevo rector al padre Mario Ernesto Cornejo, salesiano jesuita. El padre Cornejo es salvadoreño, de 42 años de edad, licenciado en Filosofía y rector en Educación. Actualmente desempeña el cargo de secretario de Integración Universitaria. Iniciará su periodo como rector el próximo 18 de diciembre. La ceremonia oficial de traspaso se realizará el 24 de enero de 2024. Todos los detalles serán comunicados posteriormente por la instancia pertinente. Atentamente, Junta de Directores. Todos los salvadoreños sabemos que no han habido gobiernos más ineptos y nefastos como los del FMLN. Y ahí no veía una crítica sistemática a pesar de que teníamos 25 asesinatos al día. En El Salvador vivimos tiempos que solo pueden calificarse de inquietantes y peligrosos. A pesar de la poca claridad de hacia dónde va el país y los cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional de nuestro gobierno, una importante mayoría de la población confía ciegamente en el presidente y apoya sus decisiones con independencia de sus consecuencias. Mentir sobre los demás es una forma tradicional de esconder los propios errores. Cuando representantes del Estado acusan a sus críticos, la ciudadanía puede dar por supuesto que algo quieren ocultar. Cuando se desea ver corrupción donde no la hay, lo usual es que quienes acusan estén buscando disimular su propio techo de vidrio. La ONU reconoce la importancia de promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. En el contexto actual de mentiras, intolerancia, odio y revanchismo, a veces disfrazado de justicia y legalidad. Entonces, aquí no existe la pena de muerte. Si se les niega el alimento a los privados de libertad, los estás condenando a muerte, ¿verdad? Eso sería un delito cometido por el Estado, grave, ¿verdad? Porque no existe la pena de muerte y es obligación del Estado darles la atención digna, ¿verdad? No pueden ser sometidos a tratos denigrantes ni crueles. Y eso lo tenemos que aceptar porque lo dice nuestra Constitución. Pero además, desde una posición humana y cristiana de la vida, ese tipo de acciones no las podemos aceptar. Misionando Católico TV, el canal de la fe. Lo que pasa en este sentido es que la UCA ejecutó entre 2011 y 2020 un total de 51 proyectos por un monto de más de 30 millones de dólares. Esto hace un promedio de gastos de más de 3 millones anuales. Esto lo alegan que son proyectos que el gobierno no podía ejecutar. Cabe recalcar que esto fue en los gobiernos del FMLN. Cuando llegó el gobierno del presidente Nayib Bukele, estos proyectos y financiamiento fueron retirados de dicha universidad.
que ellos alegan que solo ejecutaban. Tomando en cuenta el nefasto gobierno de Sánchez Serén, ¿cómo habían sido estas ejecuciones o estos logros de parte de ellos? Debido a esto, el padre Oliva, en varias de sus editoriales, manifiesta los ataques que reciben de parte de los haters y del gobierno. Es simplemente por no estar de acuerdo con las políticas de gobierno en turno, y sus ataques y críticas han sido prácticamente sistemáticas hacia ellos. A todo esto, padre Oliva, le responderé como un católico laico más y que no representa la opinión de los laicos, pero sí creo saber cómo se siente la mayoría de ciudadanos. En la página web dice que la misión de la UCA es una universidad de inspiración cristiana y martirial al servicio del pueblo salvadoreño. No lo digo yo, lo dice la página web. Y hasta ahí me quedaré, porque lo demás me parece que ni siquiera vale la pena leerlo. Solo quiero recordarle al padre Oliva, la UCA no es una ONG de ayuda, es una institución educativa con ánimo de lucro, donde para poder estudiar tiene que cancelar una matrícula de $100 y su cuota mínima es de $109. Datos tomados de su página web. Todos los salvadoreños sabemos que no han habido gobiernos más ineptos y nefastos como los del FMLN. Y ahí no veía una crítica sistemática a pesar de que teníamos 25 asesinatos al día. Creo que es bien fácil criticar las medidas del gobierno y hablar de los derechos humanos y defender a sus pobres angelitos de los pandilleros, cuando ustedes mismos, padre Oliva, no viajan en la ruta 44 a la colonia Sacamil, no se montan en la 101 para ir al centro, o agarran varios buses para llegar hasta Soyapango, donde viven muchos de sus alumnos, que con mucho esfuerzo llegan día con día. ¿Cómo criticar la canasta de ayuda y alimentación cuando ustedes tienen asegurados sus 3 tiempos de comida? Y usted sabe que así es, padre Oliva. ¿Por qué criticar el plan contra las pandillas cuando ustedes no viven en la Campanera? Es muy fácil hablar desde una parte académica, pero ¿es que acaso se le olvidó que su fundador, Ignacio de Loyola, creía que la educación y la ayuda a los pobres era la manera para traer las almas a la iglesia? ¿Dónde quedan entonces esos valores fundamentales de empatía con el pueblo que sufría muertes a diario por la violencia de las pandillas? ¿Dónde está la empatía, padre Oliva, con las personas que son extorsionadas a diario? ¿Dónde está, padre Oliva, la empatía con aquellos que sufrían asaltos a diario? Pero ¿por qué hablar de derechos humanos cuando como católicos sabemos que no hay nada más importante que la vida humana? ¿Dónde están realmente los derechos humanos cuando los preferidos de Jesús, los pobres, son intimidados a diario? ¿Usted ahí a qué se limitan? Solo denunciar de manera pública. Pero como católicos sabemos que la fe sin las obras es una fe muerta. ¿La acción de cambio les molesta, padre Oliva? ¿O es que acaso dejar de percibir $3 millones anuales es un motivo para ocupar sus medios de comunicación para tener una línea poco coherente muchas veces? En cambio, está muy enfocado en lo punitivo, ¿verdad? A mí me estremeció ver esas celdas de castigo donde las personas van a estar ahí en total oscuridad, en total aislamiento, durmiendo sobre una tabla de cemento. Me hubiera gustado ver pues una biblioteca, me hubiera gustado ver salones de clase. Padre Andreu Olivo, este mensaje es directamente a usted y me dirigiré a usted como sacerdote directamente en una respuesta como un ciudadano salvadoreño católico, donde mi respuesta va únicamente del lado civil y no religioso. Aunque la diferencia entre usted y yo solo lo separa el sacramento del sacerdocio, al cual yo en lo personal respeto dentro de la fe.
Pero ¿cómo poder ocultar lo que está a simple vista? Usted llegó a El Salvador en el año 2008. Apenas cumplirá 15 años de vivir en un país que por más de 40 años ha derramado sangre por culpa de poderes que les importaba más el dinero que la esencia principal de Dios, que usted y yo tenemos que defender ante todo, que es la vida. La Iglesia Católica proclama que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona es la base de una visión moral para la sociedad. Este es el fundamento de todos los principios de nuestra doctrina social. Pero como que a usted se le ha olvidado lo que significa la doctrina social de nuestra Iglesia Católica, o se le ha olvidado por 30 millones de razones, ha hecho que realmente le dé una amnesia. En una reciente entrevista dijo que su corazón se había estremecido por ver estas celdas de castigo. A ver, Padre Olivo, usted con tantos estudios no creo que no lo entienda, pero por favor le pido que no confunda al pueblo salvadoreño. Las celdas de castigo son para los que están privados de libertad cuando infringen dentro de la cárcel o cometen alguna falta. ¿Qué pasa, Padre Oliva, cuando un alumno no acata las normas de la UCA? ¿O es que acaso en la UCA no hay normas de conducta y comportamiento? ¿Qué pasa, Padre Oliva, si a alguien le falta el respeto a alguno de sus catedráticos? ¿Cómo se le pone su corazón? ¿O es que acaso aquí en España, el país donde usted nació, las personas que no acatan las normas dentro del recinto, o sea, de la cárcel, los ponen a hacer planas como en el colegio? ¿Debo portarme bien y hacer caso a la Guardia Civil? Este video será la respuesta final para que usted, Padre Oliva, renuncie a ser el rector de la UCA, o si quiere que se lo diga a la manera española de donde usted es, estamos exigiendo su dimisión de su cargo como rector de la Universidad Centroamericana, porque aparte del daño institucional que usted causa cada vez que abre la boca, también deshonra la muerte de sus hermanos sacerdotes los jesuitas asesinados en 1989. La vida humana tiene un carácter sagrado e inviolable, en el que se refleja la inviolabilidad misma del Creador. Precisamente por esto, Dios se hace juez severo de toda violación del mandamiento "no matarás", que está en la base de la convivencia social. Dios es el defensor del inocente. Y en este caso, ¿por qué no considerar al pueblo como tal un ser inocente que no tenía la capacidad para poder defenderse de grupos terroristas organizados y que tenían amedrentados a miles de salvadoreños, especialmente a aquellos que son los preferidos de Jesús, los pobres, de los cuales usted se ha olvidado de ellos por completo? ¿Y por qué se ha olvidado de ellos, Padre Olivo? ¿Será porque usted perfectamente sabe que tiene su vida asegurada al pertenecer a una orden como la Compañía de Jesús, a la cual respeto porque hay grandes maestros y personas que realmente han contribuido con aportes realmente grandes a la humanidad? Para todos ellos, mis respetos. Pero como todo en la vida, siempre hay una oveja negra en la familia. Solo Satanás puede gozar con la muerte de inocentes. Satanás, que es homicida desde el principio y también mentiroso y el padre de la mentira. Meritísimo El Salvador. Al ciudadano Andreu Oliva, de la Esperanza, sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús. Estaba oyendo decir que el rector de la universidad de la UCA había
sacado a Julia Evelyn Martínez, y entonces estaban lamentando a dónde está la expresión de libertad que ella siempre ha expresado, igual que Monseñor Romero. Entonces yo el miedo que tengo que a rato van a callar también el programa de Monseñor Romero, ya no lo vamos a oír, porque si este señor, este padre, mejor debería de renunciar, porque se está poniendo en contra de la gente pobre. Informes nacionales e internacionales señalan que en nuestro país el derecho a la libertad de expresión está en riesgo. Hoy más que nunca debemos defender la libertad de expresión. Bueno, he llegado a lo que quizás sea uno de mis videos que más pueden tocar la fibra de mi corazón y de mi fe. El despido de la ex catedrática de Economía, Julia Evelyn, ha sido la gota que derrama el vaso de una institución realmente prestigiosa por su historia, su nivel educativo y por el prestigio que tiene a nivel centroamericano. Pero lastimosamente, ha llegado a la UCA la oveja negra de la familia, la persona que definitivamente perdió el rumbo de la verdadera esencia de la Compañía de Jesús. Pero para que me entiendan mejor, necesito empezar dando un contexto para ir ordenando detalle a detalle y que ustedes de alguna forma me entiendan de una mejor manera de qué estamos hablando. Empezamos con la Compañía de Jesús, que es una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada por San Ignacio de Loyola en el año de 1534. Los jesuitas siempre han sido misioneros enviados a las fronteras humanas y sociales al servicio de la fe y de la promoción y de la justicia, asumiendo cualquier tipo de actividad que contribuya a esta misión. Hay jesuitas que son ordenados sacerdotes y otros que son consagrados como hermanos. Los estudios de preparación son largos e incluyen normalmente filosofía, teología y otra especialización, además de experiencias formativas en la vida religiosa. Actualmente, la Compañía de Jesús regenta varios miles de instituciones educativas, sociales y pastorales, en las que colabora con miles de personas, hombres y mujeres, jesuitas y otros más, que están llamadas, todos y todas, al servicio del reino de Dios en la Iglesia en una misión de reconciliación y la justicia. Muy interesante definición, tomando en cuenta que el padre Oliva pareciera que se le ha olvidado el servicio de la fe y la promoción a la justicia. Pero ¿por qué menciono todo esto? En este video no simplemente hablaremos de lo sucedido con la ex catedrática Julia Evelyn y de todos los valores que al padre Oliva se los saltó por el arco del triunfo. Aparte también exigimos la renuncia de carácter inmediato como rector de la UCA al padre Andreu Oliva. La Iglesia Católica en su esencia es la primera que tiene que defender los principios eternos como el valor de la vida, el amor, la lealtad y sobre todo la libertad. De hecho, en la Iglesia Católica, en el Catecismo numeral 1738 dice lo siguiente: la libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana creada a imagen de Dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que tiene derecho. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia moral y religiosa. Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público. Pero ¿por qué traigo todo esto a mención? El padre Andreu Oliva, como parte del cuerpo místico de Cristo, en el momento que él acepta por medio de la sucesión apostólica y toma el sacramento del sacerdocio,
está obligado no solo a llevar y ser el reflejo del amor de Dios hacia con los demás, sino de defender los principios eternos de la Iglesia. Como rector de la UCA, habla de cómo el gobierno coacciona la libertad de prensa y sacan editoriales hablando sobre este tema una y otra vez. Aparte que estos hablan de la libertad como un derecho que todo ser humano tiene, hasta que esa libertad es vulnerada a conveniencia de ellos, ya no es libertad, sino que se convierte en la libertad hecha a la medida del padre Andreu Oliva. A mí me ha traído grandes costos. Es cierto, inclusive Julia, que te han pedido la renuncia. Sí, yo ya renuncié de la universidad por haber dado estas declaraciones, diciendo que todo lo que el periódico digital El Faro había investigado y que estaba en ese reportaje de Gabriel Labrador, era verdad. Todo era verdad, que yo podía dar fe, aunque yo no había sido informante de eso, yo podía dar fe porque sí me consta. Pero ahora resulta que la gente que se reunió nunca se reunió, ¿verdad? Que ni se conocen, y los lugares donde se realizaron las reuniones, incluyendo en la UCA, pues resulta que tampoco hubieron reuniones ahí. El pasado 2 de septiembre del año 2022, el padre Andreu Oliva manifestó que en El Salvador la libertad de expresión se ha visto amenazada desde el Estado y sería bueno que hubiera una visita oficial de organismos internacionales para constatar cuál es la realidad respecto a este derecho en el país. Estas declaraciones las realizó el día que el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, por medio de Pedro Vaca, y del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad. Miren qué interesante, padre Andreu Oliva, que en este caso sea usted al cual realmente tendríamos que investigar si tomáramos en cuenta sus mismas palabras a las que usted ha ejercido de manera autoritaria desde un poder conferido a ser el administrador de una institución educativa, la cual no le da ningún derecho de coaccionar esta libertad con una persona que, le duela o no, ha sido más valiente y más leal a una universidad de la cual ha pertenecido los últimos 30 años. El valor de la lealtad se vio traicionado porque pone en evidencia situaciones de las cuales conocemos todos nosotros. Ustedes empezaron desde hace tiempo a faltarle el respeto a la UCA y a la propia Compañía de Jesús cuando permitieron el ingreso de Rodolfo Parker al ingreso a esta institución, siendo acusado de ser el responsable de encubrir dichos asesinatos. Padre Andreu Oliva, el perdonar no significa olvidar. Somos los vivos que tenemos que honrar la memoria de los mártires, pero claro, a usted habían 30 millones de razones para no hacerlo. La señora Julia Evelyn no era santo de mi devoción, mas sin embargo, cesar a una persona que ha sido leal a la universidad y que ha defendido lo que cree es de admirar. Pero esto de cesar o callar a personas es algo a los cuales los zurdos nos tienen tan acostumbrados. El problema es que usted, padre Andreu Oliva, tenía que anteponer primero los valores de la misión de la Compañía de Jesús, como lo son el valor de la reconciliación y sobre todo el de la justicia. De ahora en adelante, padre Oliva, cualquier declaración que usted haga hablando de libertad y justicia, sabe que no tiene la solvencia moral para hacerlo, porque queda demostrado que a usted solo le gusta la libertad a su medida y no a la medida de su verdadero valor. Y aquí quiero hacer un apartado. Muchos me han escrito
¿por qué no mandamos una carta al Vaticano o al obispo para que sea cesado? Aquí quiero aclarar varios puntos. El sacramento del sacerdocio es un sacramento indisoluble, porque es un sacramento que imprime carácter. Él siempre será sacerdote hoy, mañana y siempre. Yo en lo personal y como salvadoreño, y en nombre quizás de las personas que comparten este video, Padre Oliva, este mensaje es directamente para usted. Para Andreu Oliva, Bulén Kidemiteishi. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.